Bebés pegados en un drama de vida o muerte. La cirugía que sorprendió a toda la ciudad. Era una mañana helada en la ciudad cuando los gemelos, Daniel y Lucía, nacieron en medio de un caos inexplicable. La alegría de su madre, Renata, se vio eclipsada en un instante. Todo fue perfecto, hasta que un error médico los unió de forma aterradora. En una sala de partos donde debería reinar la felicidad, la ansiedad se apoderó del aire. Los gritos de Renata resonaban como ecos de una pesadilla. Los bebés nacían pegados por el abdomen, un caso raro que no se veía desde hacía décadas. Un giro del destino que dejó a todos paralizados. La carga de culpa pesaba sobre Renata, una enfermera que a pesar de su experiencia sentía que había fallado como madre. ¿Por qué? ¿No vi las señales?, se preguntaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La angustia la envolvía. Mientras tanto, Carlos, su esposo exmilitar, se debatía entre la lógica y la desesperación. «Debo salvarlos, cueste lo que cueste», murmuraba, sintiendo el peso de una decisión que podría cambiarlo todo. Los doctores hablaron de una cirugía arriesgada, pero también de un cirujano renombrado, cuya ambición lo empujaba a realizar procedimientos experimentales. ¿Está mi familia en riesgo por su fama?, se cuestionaba Carlis, la furia y la desconfianza latiendo dentro de él. La noche se hacía eterna y cada minuto parecía una eternidad. Sin embargo, el verdadero horror estaba por llegar. Renata, en medio de un mar de información y diagnóstico, descubrió un legado oscuro en su familia. Un historial médico de condiciones hereditarias que se había silenciado. Cada página que leía era un golpe en el pecho. ¿Qué les heredamos a nuestros hijos? Su mente gritando respuestas que no quería oír. Era un secreto que se había ocultado durante generaciones y ahora amenazaba la vida de sus amados gemelos. Cada día que pasaba, la conexión entre Daniel y Lucía se intensificaba. Se comunicaban con miradas, gestos y un inexplicable vínculo telepático que los unía aún más. En una ocasión, Lucía lloró y Daniel, a pesar de estar en sus brazos, parecía sentirlo. «Esto no es normal», pensó Renata. Era un misterio que la mantenía despierta por las noches, mientras la angustia crecía y las dudas se multiplicaban. Los rumores en la clínica se esparcían como fuego en pasto seco. La presión pública crecía y la familia se encontró atrapada en un esquema de corrupción que buscaba lucrar con sus sufrimientos. «No son solo mis hijos», pensó Carlos, «son casi un producto». La desesperación se convirtió en un grito de guerra. El día de la cirugía se acercaba y un dilema moral atormentaba a los padres. La esperanza flaqueaba, pero también había amor, una luz tenue pero intensa. La familia enfrentaba sus secretos, sus temores, sabiendo que cada decisión podría ser fatal. Con un nuevo día amaneciendo, el reloj marcaba la cuenta regresiva. ¿Podrían encontrar la fuerza para luchar contra la oscuridad que acechaba sobre ellos? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muitísimos inscritos tienen relatado que YouTube va a remover sus inscripciones sin aviso. Basó una conferida rápida en el botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Era la mañana de la cirugía, un día que prometía ser eterno. Renata y Carlos esperaban en la sala de espera, las manos unidas, los corazones en un hilo. La ansiedad se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, pensaba Renata. Todo era un torbellino de emociones y pensamientos oscuros. Mientras el reloj avanzaba, un dolor punzante en su pecho se intensificaba. Cada segundo parecía un año. De repente, un médico de bata blanca apareció. La expresión en su rostro era grave. «Los gemelos están listos para entrar al quirófano», anunció. Antes de que pudiera asimilarlo, otro doctor se acercó rápidamente. «¡Esperen!», gritó. Su voz era urgente y el pánico en sus ojos resonó en lo más profundo de Renata. «Tenemos un problema». El doctor sudaba y respiraba con dificultad. Durante la revisión de los informes médicos, encontramos algo inesperado. Un error en el diagnóstico prenatal. Renata sintió su estómago retorcerse. ¿Qué quiere decir con eso? Los gemelos no solo están unidos, hay una condición genética que no se había detectado, explicó. Se desconocen sus implicaciones, pero es serias. Carlos, inmóvil, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué tipo de condición?», murmuró, su voz quebrándose en el aire pesado. «Lo que nos preocupa es que los gemelos podrían tener una enfermedad hereditaria, una sífilis. Tipo 3, que podría complicar la cirugía», reveló el médico con un tono sombrío. Renata sintió que la realidad se desvanecía. «¿Por qué no nos dieron ese diagnóstico antes?», exigió Carlos, su frustración en llamas. La habitación se volvió un laberinto de miedo y drama. La culpa de Renata se multiplicó. Había estado segura de que nada de eso estaba en su familia. Sin embargo, la verdad latente empezó a desenterrarse. «Lo he ocultado», se dio cuenta de repente. Una herida familiar que nunca había querido enfrentar. Su madre había padecido condiciones similares, que ella había ignorado en su historia familiar. Carlos miró a Renata, los ojos llenos de preguntas. «¿Cuánto más me has escondido?», gritó, frustrado. Ella deseó que la tierra la tragara. «No entiendo, creí que estaba protegiendo a nuestra familia». Pero sus palabras empezaban a sonar vacías. «El cirujano», comenzó Renata, intentando restablecer la conversación. Pero el silencio febril entre ellos rompió su hilo de pensamiento. A su alrededor, el ambiente de la sala de espera se tornó denso. Otras familias los miraban con una mezcla de compasión y juicio. De repente, un grito atronador resonó desde el ala del hospital. «¡No! ¡No voy a permitirlo!», se escuchó. Era una mujer, al parecer, la madre de un bebé en los quirófanos. Su desesperación tomó por sorpresa a todos. «¡Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo!», seguía gritando. El caos estalló como un volcán. Médicos y enfermeras corrían. Alarmas sonaban. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. En medio del alboroto, la voz de Carlos se hizo oír. «Esto no puede estar pasando. ¿Qué más nos ocultan?». La pesadilla parecía multiplicarse. Los gemelos, aún en la incubadora, eran el centro de atención. Pero no solo por su condición médica. La sombra de secretos familiares, diagnósticos ocultados y elecciones fatídicas se cernía sobre ellos. Renata sintió que el aire faltaba, un nudo creciente en su garganta. La verdad, a veces, era más aterradora que cualquier cirugía. La incertidumbre marcaba el camino hacia la sala de operaciones. El reloj seguía girando y el tiempo se desdibujaba entre la necesidad de respuestas y la inminente llegada de la oscuridad.
¿Qué les esperaba a Daniel y Lucía? Y más importante aún, ¿qué secretos permanecían bajo la superficie? Era un día sombrío en el hospital, y Renata sentía como si un peso insoportable le aplastara el pecho. ¿Qué más me están ocultando?, susurró, mientras las palabras resonaban en su mente. Carlos estaba pálido, sus manos temblaban. La tensión en el aire era palpable. «Debemos prepararnos para lo que venga», murmuró, intentando mantener la calma. De repente, el caos en el hospital se intensificó. Un grupo de médicos y enfermeras corrían por el pasillo. Gritos y voces resonaban. Renata miró a Carlos con el corazón en un puño. El temor era abrumador. «¿Qué está pasando?», preguntó, incapaz de ocultar su pánico. Fue entonces que una mujer irrumpió en la sala, con el rostro demacrado. «¡No lo hagan! ¡Déjenlos en paz!», gritó. Su desesperación era contagiosa. Todos se detuvieron. La sala se llenó de murmullos. «¿Quién es ella?», se preguntó Renata, intercambiando una mirada confusa con Carlos. La mujer se acercó tambaleándose, lágrimas brotando de sus ojos. «Soy la madre de uno de los gemelos», afirmó, casi a gritos, mientras el aire se volvía opresivo. «No pueden operar. Es un error». Carlos se quedó helado. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?», cuestionó, incredulidad y confusión marcando cada palabra. La mujer temblaba y siguió hablando casi a gritos. «Los 2 bebés son míos. Yo los di a luz. No sé cómo eso es posible, pero ellos son mis hijos». La revelación golpeó a Renata como un puñetazo en el estómago. El mundo que conocía se desmoronaba. «¿Qué?», fue todo lo que pudo articular. Sus piernas flaqueaban. «No es posible. Sí, yo estaba embarazada y algo salió mal». La mujer seguía gritando, alarmando a todos. «Nunca supe que mis bebés habían sido llevados». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todo lo que había creído Renata se desvaneció en un instante. «¿Qué significa esto?», pensó mientras su mente intentaba procesarla. Realidad que se desplomaba sobre ellos. Carlos cambió de color. «¿Es cierto? ¿Es posible?». Sus ojos iban de Renata a la mujer. El caos de emociones se convertía en un torbellino. La confusión daba paso al dolor y a la traición. «¡Mentirosa!», gritó alguien del fondo. Un murmullo se extendió por la sala. La indignación se desbordaba en los rostros de quienes presenciaban la escena. «Es la verdad. Yo los perdí», insistió la mujer, su voz ahora llena de dolor y desesperación. «Por favor, tienen que escucharme. Ellos son míos». La fragilidad de su voz quebró algo dentro de Renata. «¿Madre? ¿De quién hablas?». El médico, que estaba presente, visiblemente consternado, intentó restaurar el orden. «Necesitamos claridad. Por favor, acompáñenos a una sala de consulta. Debemos averiguarlo todo». Pero Renata sentía que se estaba hundiendo, mientras los murmullos crecían y los rostros se aglomeraban alrededor. La mujer se dejó caer, agotada, al suelo. Alguien la ayudó. Carlos se acercó a Renata, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su voz temblaba. «Esto no puede ser verdad». Ella respiró profundamente. La idea de que sus hijos no eran solo su responsabilidad, sino que pertenecían a alguien más, la devastó. Un abismo se abrió entre ellos. «Deberían habérmelo dicho», murmuró. Ante el creciente alboroto y la angustia general, el ambiente se tornó caótico. La incertidumbre floreció a su alrededor. Todo lo que conocían y sus definiciones de familia ahora se tambaleaban al borde de un precipicio. Sin embargo,
Justo cuando pensaban que la verdad ya había sido revelada, un nuevo grito rompió el aire, lleno de miedo. ¡Están en peligro! ¡No deben entrar! Las palabras de alarma colisionaron con la agonía del momento. Renata y Carlos intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, mientras otra capa de misterio se desplegaba ante ellos. ¿Qué más podría pasar? ¿Quiénes realmente eran esos bebés? La batalla acababa de comenzar y el corazón de Renata latía desbocado. La verdad los acechaba y el tiempo se esfumaba. Era un día sombrío en el hospital y Renata sentía como si un peso insoportable le aplastara el pecho. ¿Qué más me están ocultando?, susurró, mientras las palabras resonaban en su mente. Carlos estaba pálido. Sus manos temblaban. La tensión en el aire era palpable. «Debemos prepararnos para lo que venga», murmuró, intentando mantener la calma. De repente, el caos en el hospital se intensificó. Un grupo de médicos y enfermeras corrían por el pasillo. Gritos y voces resonaban. Renata miró a Carlos con el corazón en un puño. El temor era abrumador. «¿Qué está pasando?», preguntó, incapaz de ocultar su pánico. Fue entonces que una mujer irrumpió en la sala, con el rostro demacrado. «No lo hagan, déjenlos en paz», gritó. Su desesperación era contagiosa. Todos se detuvieron. La sala se llenó de murmullos. «¿Quién es ella?», se preguntó Renata, intercambiando una mirada confusa con Carlos. La mujer se acercó tambaleándose, lágrimas brotando de sus ojos. «Soy la madre de uno de los gemelos», afirmó, casi a gritos, mientras el aire se volvía opresivo. «No pueden operar. Es un error». Carlos se quedó helado. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?», cuestionó, incredulidad y confusión marcando cada palabra. La mujer temblaba y siguió hablando casi a gritos. «Los dos bebés son míos. Yo los di a luz». «¿Cómo eso es posible?». «Pero ellos son mis hijos». La revelación golpeó a Renata como un puñetazo en el estómago. El mundo que conocía se desmoronaba. «¿Qué?», fue todo lo que pudo articular. Sus piernas flaqueaban. «No es posible». «Sí, yo estaba embarazada ahí, y algo salió mal». La mujer seguía gritando, alarmando a todos. «Nunca supe que mis bebés habían sido llevados». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todo lo que había creído Renata se desvaneció en un instante. «¿Qué significa esto?», pensó, mientras su mente intentaba procesar la realidad que se desplomaba sobre ellos. Carlos cambió de color. «¿Es cierto? ¿Es posible?». Sus ojos iban de Renata a la mujer. El caos de emociones se convertía en un torbellino. La confusión daba paso al dolor y a la traición. «¡Mentirosa!», gritó alguien del fondo. Un murmullo se extendió por la sala. La indignación se desbordaba en los rostros de quienes presenciaban la escena. «¡Es la verdad! ¡Yo los perdí!», insistió la mujer, su voz ahora llena de dolor y desesperación. «Por favor, tienen que escucharme. Ellos son míos». La fragilidad de su voz quebró algo dentro de Renata. «Madre, ¿de quién hablas?». El médico, que estaba presente, visiblemente consternado, intentó restaurar el orden. «Necesitamos claridad. Por favor, acompáñenos a una sala de consulta. Debemos averiguarlo todo». Pero Renata sentía que se estaba hundiendo. Mientras los murmullos crecían y los rostros se aglomeraban alrededor, la mujer se dejó caer, agotada, al suelo. Alguien la ayudó. Carlos se acercó a Renata, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su voz temblaba.
Esto no puede ser verdad. Ella respiró profundamente. La idea de que sus hijos no eran solo su responsabilidad, sino que pertenecían a alguien más, la devastó. Un abismo se abrió entre ellos. «Deberían habérmelo dicho», murmuró. De repente, un grito ensordecedor interrumpió los murmullos. «¡Cuidado! ¡Están allí! ¡Alguien se los llevará!». Una figura encapuchada apareció en el umbral de la puerta, con un destello de miedo en sus ojos. La policía, ya cercana, corrió para contener la situación, pero la figura empezó a gritar: «¡No dejen que se los lleven!». Renata en un instante se dio cuenta de que la mujer no solo podía ser la madre biológica, había algo más. «¿Quién eres tú?», gritó, su corazón latiendo a 1000 por hora, resonando como un tambor en su pecho. El momento era caótico. La desesperación se dibujaba en los rostros de todos. Carlos tomó la mano de Renata, apretándola con fuerza. Cada segundo sentía la presión. El mundo parecía contraerse. «¿Qué más va a suceder?», pensó, mientras la figura se acercaba con la desesperación en sus ojos. La verdad apenas comenzaba a desvelarse, y el espectáculo de la revelación se tornaba oscuro. «Son mis hijos, no puedo dejarlos ir», gritó la mujer entre lágrimas. El pánico se apoderaba del ambiente. Nadie sabía qué hacer. Nadie tenía respuestas. La sombra de un secreto más profundo se cernía sobre la escena, y mientras el silencio se llenaba de gritos, Renata sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estamos a punto de descubrir?», se preguntó, con la angustia atragantándole la garganta. La tormenta había comenzado, y ni ella ni Carlos sabían si podrían salir de ella. Era un día sombrío. En el hospital, y Renata sentía como si un peso insoportable le aplastara el pecho. «¿Qué más me están ocultando?», susurró mientras las palabras resonaban en su mente. Carlos estaba pálido. Sus manos temblaban. La tensión en el aire era palpable. «Debemos prepararnos para lo que venga», murmuró, intentando mantener la calma. De repente, el caos en el hospital se intensificó. Un grupo de médicos y enfermeras corrían por el pasillo, gritando y hablando entre ellos. Renata miró a Carlos con el corazón en un puño. El temor era abrumador. «¿Qué está pasando?», preguntó, incapaz de ocultar su pánico. Fue entonces que una mujer irrumpió en la sala, con el rostro demacrado. «¡No lo hagan! ¡Déjenlos en paz!», gritó. Su desesperación era contagiosa. Todos se detuvieron. La sala se llenó de murmullos. «¿Quién es ella?», se preguntó Renata, intercambiando una mirada confusa con Carlos. La mujer se acercó tambaleándose, lágrimas brotando de sus ojos. «Soy la madre de uno de los gemelos», afirmó casi a gritos, mientras el aire se volvía opresivo. «No pueden operar. Es un error». Carlos se quedó helado. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?», cuestionó, incredulidad y confusión marcando cada palabra. La mujer temblaba y siguió hablando casi a gritos. «Los 2 bebés son míos. Yo los di a luz. No sé cómo eso es posible. Mis bebés habían sido llevados». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todo lo que había creído Renata se desvaneció en un instante. «¿Qué significa esto?», pensó, mientras su mente intentaba procesar la realidad que se desplomaba sobre ellos. Carlos cambió de color. «¿Es cierto? ¿Es posible?». Sus ojos iban de Renata a la mujer. El caos de emociones se convertía en un torbellino. La confusión daba paso al dolor y a la traición. «¡Mentirosa!», gritó alguien del fondo.
Un murmullo se extendió por la sala. La indignación se desbordaba en los rostros de quienes presenciaban la escena. «Es la verdad. Yo los perdí», insistió la mujer, su voz llena de dolor y desesperación. «Por favor, tienen que escucharme. Ellos son míos». La fragilidad de su voz quebró algo dentro de Renata. «¿Madre? ¿De quién hablas?» El médico, que estaba presente, visiblemente consternado, intentó restaurar el orden. «Necesitamos claridad. Por favor, acompáñenos a una sala de consulta. Debemos averiguarlo todo». Pero Renata sentía que se estaba hundiendo. La mujer se dejó caer, agotada al suelo. Alguien la ayudó. Carlos se acercó a Renata, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?» Su voz temblaba. «Esto no puede ser verdad». Ella respiró profundamente. La idea de que sus hijos no eran solo su responsabilidad, sino que pertenecían a alguien más, la devastó. Un abismo se abrió entre ellos. «Deberían habérmelo dicho», murmuró. De repente, un grito ensordecedor interrumpió los murmullos. «¡Cuidado! ¡Están allí! ¡Alguien se los llevará!» Una figura encapuchada apareció en el umbral de la puerta, con un destello de miedo en sus ojos. La policía, ya cercana, corrió para contener la situación, pero la figura empezó a gritar: «¡No dejen que se los lleven!». Renata, en un instante, se dio cuenta de que la mujer no solo podía ser la madre biológica, había algo más. «¿Quién eres tú?», gritó, su corazón latiendo a 1000 por hora. El momento era caótico. La desesperación se dibujaba en los rostros de todos. Carlos tomó la mano de Renata, apretándola con fuerza. Cada segundo sentía la presión. El mundo parecía contraerse. «¿Qué más va a suceder?», pensó, mientras la figura se acercaba con la desesperación en sus ojos. La figura encapuchada finalmente se destapó y una mujer apareció, con una mirada conocida. Era la hermana de Carlos, Laura. «¡No, no dejen que se los lleven! ¡Alguien está detrás de esto!», gritó, su voz desgarrada. El estallido de su presencia cambió el ambiente. Todos miraron con asombro. «¿Laura? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Carlos, confundido y sorprendido. «¿Cómo te atreves a aparecer en un momento como este?». «Escúchenme. Hay cosas que no saben, cosas que les han ocultado», continuó Laura, sin dejar que nadie interrumpiera. «La historia de estos bebés es más complicada de lo que creen. Te lo prometo, Carlos. Hay secretos familiares que deben ser revelados. La verdad no es lo que parece». Los murmullos crecieron en la sala. Nadie podía procesar lo que estaban oyendo. Renata sintió un frío recorrer su espalda. «¿Qué secretos? ¿Está hablando de nuestra familia?», preguntó, la ansiedad retumbando en sus oídos. «Por favor, confíen en mí. Esto va más allá de los gemelos». Laura insistió, una desesperación profunda en su voz. «Ustedes no son quienes creen ser. Y estos bebés tampoco». La afirmación colmó la sala de un aire electrificado. Renata y Carlos blanquearon al instante. La revelación se cernía encima de ellos como una tormenta inminente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carlos, un nudo formándose en su garganta. Sus manos temblaban. «Déjenme explicarle todo, antes de que sea demasiado tarde», dijo Laura, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El tiempo se detuvo. Todo lo que pensaban saber se tambaleó en la cuerda floja. La verdad estaba a punto de romper las cadenas de su pasado. Una verdad que podía destruirlos o liberarlos. «¿Qué más hay, Laura? ¡Dilo ya!», exigió Renata, la esperanza y el terror en su voz. Si había algo más, necesitaban saberlo ahora.
Un silencio pesado envolvió la habitación. Todos contenían la respiración, y mientras Laura se preparaba para hablar, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. La angustia se hacía tangible en el aire. Algo iba a ocurrir. Un nuevo giro estaba por llegar, y nadie sabía cuál sería el precio que tendrían que pagar. Era un día sombrío en el hospital, y Renata sentía como si un peso insoportable le aplastara el pecho. «¿Qué más me están ocultando?», susurró, mientras las palabras resonaban en su mente. Carlos estaba pálido. Sus manos temblaban. La tensión en el aire era palpable. «Debemos prepararnos para lo que venga», murmuró, intentando mantener la calma. De repente, el caos en el hospital se intensificó. Un grupo de médicos y enfermeras corría por el pasillo, gritando y hablando entre ellos. Renata miró a Carlos con el corazón en un puño. El temor era abrumador. «¿Qué está pasando?», preguntó, incapaz de ocultar su pánico. Fue entonces que una mujer irrumpió en la sala, con el rostro demacrado. «¡No lo hagan! ¡Déjenlos en paz!», gritó. Su desesperación era contagiosa. Todos se detuvieron. La sala se llenó de murmullos. «¿Quién es ella?», se preguntó Renata, intercambiando una mirada confusa con Carlos. La mujer se acercó tambaleándose, lágrimas brotando de sus ojos. «Soy la madre de uno de los gemelos», afirmó, casi a gritos, mientras el aire se volvía opresivo. «No pueden operar. Es un error». Carlos se quedó helado. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?», cuestionó, incredulidad y confusión marcando cada palabra. La mujer temblaba y siguió hablando casi a gritos. «Los 2 bebés son míos. Yo los di a luz. No sé cómo eso es posible, pero ellos son mis hijos». La revelación golpeó a Renata como un puñetazo en el estómago. El mundo que conocía se desmoronaba. «¿Qué?», fue todo lo que pudo articular. Sus piernas flaqueaban. «No es posible». «Sí, yo estaba embarazada y algo salió mal». La mujer seguía gritando, alarmando a todos. «Nunca supe que mis bebés habían sido llevados». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todo lo que había creído Renata se desvaneció en un instante. «¿Qué significa esto?», pensó mientras su mente intentaba procesar la realidad que se desplomaba sobre ellos. Carlos cambió de color. «¿Es cierto? ¿Es posible?». Sus ojos iban de Renata a la mujer. Caos de emociones se convertía en un torbellino. La confusión daba paso al dolor y a la traición. «¡Mentirosa!», gritó alguien del fondo. Un murmullo se extendió por la sala. La indignación se desbordaba en los rostros de quienes presenciaban la escena. «¡Es la verdad! ¡Yo los perdí!», insistió la mujer, su voz llena de dolor y desesperación. «Por favor, tienen que escucharme. Ellos son míos». La fragilidad de su voz quebró algo dentro de Renata. «Madre, ¿de quién hablas?». El médico, que estaba presente, visiblemente consternado, intentó restaurar el orden. «Necesitamos claridad. Por favor, acompáñenos a una sala de consulta. Debemos averiguarlo todo». Pero Renata sentía que se estaba hundiendo. La mujer se dejó caer, agotada, al suelo. Alguien la ayudó. Carlos se acercó a Renata, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su voz temblaba. «Esto no puede ser verdad». Ella respiró profundamente. La idea de que sus hijos no eran solo su responsabilidad, sino que pertenecían a alguien más,
La devastó. Un abismo se abrió entre ellos. «Deberían habérmelo dicho», murmuró. De repente, un grito ensordecedor interrumpió los murmullos. «¡Cuidado! ¡Están allí! ¡Alguien se los llevará!» Una figura encapuchada apareció en el umbral de la puerta, con un destello de miedo en sus ojos. La policía, ya cercana, corrió para contener la situación. Pero la figura empezó a gritar: «¡No dejen que se los lleven!» Renata, en un instante, se dio cuenta de que la mujer no solo podía ser la madre biológica, había algo más. «¿Quién eres tú?», gritó, su corazón latiendo a 1000 por hora. El momento era caótico. La desesperación se dibujaba en los rostros de todos. Carlos tomó la mano de Renata, apretándola con fuerza. Cada segundo sentía la presión. El mundo parecía contraerse. «¿Qué más va a suceder?», pensó, mientras la figura se acercaba con la desesperación en sus ojos. La figura encapuchada finalmente se destapó y una mujer apareció, con una mirada conocida. Era la hermana de Carlos, Laura. «¡No! ¡No dejen que se los lleven! ¡Alguien está detrás de esto!», gritó, su voz desgarrada. El estallido de su presencia cambió el ambiente. Todos miraron con asombro. «¿Laura? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Carlos, confundido y sorprendido. «¿Cómo te atreves a aparecer en un momento como este? ¡Escúchenme! Hay cosas que no saben, cosas que les han ocultado», continuó Laura, sin dejar que nadie interrumpiera. «La historia de estos bebés es más complicada de lo que creen. Te lo prometo, Carlos. Hay secretos familiares que deben ser revelados. La verdad no es lo que parece». Los murmullos crecieron en la sala. Nadie podía procesar lo que estaban oyendo. Renata sintió un frío recorrer su espalda. «¿Qué secretos? ¿Está hablando de nuestra familia?», preguntó, la ansiedad retumbando en sus oídos. «Por favor, confíen en mí. Esto va más allá de los gemelos». Laura insistió, una desesperación profunda en su voz. «Ustedes no son quienes creen ser, y estos bebés tampoco». La afirmación colmó la sala de un aire electrificado. Renata y Carlos blanquearon al instante. La revelación se cernía encima de ellos como una tormenta inminente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carlos, un nudo formándose en su garganta. Sus manos temblaban. «Déjenme explicarle todo antes de que sea demasiado tarde», dijo Laura, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El tiempo se detuvo. Todo lo que pensaban saber se tambaleó en la cuerda floja. La verdad estaba a punto de romper las cadenas de su pasado. Una verdad que podía destruirlos o liberarlos. «¿Qué más hay, Laura? ¡Dilo ya!», exigió Renata, la esperanza y el terror en su voz. Si había algo más, necesitaban saberlo ahora. De repente, la puerta del quirófano se abrió de golpe y un médico apareció, con el rostro pálido. «Es un error. Los gemelos tienen una condición. Unirse a alguien podría ser mortal. ¿Qué tipo de madre dejaría que su hijo fuera operado sin saber eso?». La sala quedó en silencio, mientras todos miraban al médico. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Renata, el miedo subiendo como una ola. «Su madre, la verdadera, está aquí». La mujer de antes, la que decía ser la madre biológica, abrió la boca para gritar, pero el médico continuó: «No solo eso, son parte de una herencia genética que puede ser fatal. La verdad es que los gemelos tienen 3 padres». Los gritos se apagaron. La sala se sintió como un tambor vacío. «¿3 padres?», murmuró Carlos, incredulidad en su voz. «Sí, un donante anónimo. Es la única manera de rastrear el patrón. Si no actuamos ya,
Estamos condenados, sentenció el médico. Los ojos de Renata se abrieron con horror. ¿Eso significa qué? La verdad se desbordaba sobre ellos. Todo lo que conocían, el amor que creían sostener, era solo una burbuja a punto de estallar. Mientras una mezcla de desesperación y confusión llenaba la sala, Renata sintió que las bases mismo de su vida se desmoronaban. La historia los había atrapado en un nudo y no había vuelta atrás. ¿Qué iba a suceder ahora? El misterio se intensificaba y el tiempo se extingue como una vela ante el viento. Era un día sombrío en el hospital y Renata sentía como si un peso insoportable le aplastara el pecho. ¿Qué más me están ocultando?, susurró mientras las palabras resonaban en su mente. Carlos estaba pálido, sus manos temblaban. La tensión en el aire era palpable. «Debemos prepararnos para lo que venga», murmuró, intentando mantener la calma. El médico los miraba. Su rostro inmutable contrastaba con la agitación que imperaba en la sala. «Lo que más nos preocupa es que si no operamos ahora, sus vidas corren un riesgo inminente». De repente, una lucha interna se desató entre ellos. El tiempo parecía fluctuar como el latir de su corazón. Un rayo de duda iluminó el rostro de Renata. «Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que son nuestros hijos?», murmuró, el dolor a flor de piel. La mujer, que había gritado antes, se acercó más. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Ustedes tienen que creerme. Hay algo más». Antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Un grupo de policías entró. Sus voces autoritarias resonaban. «Necesitamos respuestas. Aquí no es lugar para confusiones». La multitud comenzó a murmurar. El aire se llenó de angustia y confusión. «No, por favor», suplicó la mujer. «Él está en peligro. Es un complot». Su desesperación parecía contagiosa y la mirada de duda se extendió entre los presentes. Renata y Carlos se miraron, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué complot?», demandó Carlos, la frustración estallando. «¿Por qué no nos dices todo? ¿Qué más sabes?». El pánico crecía como sombra. La mujer respiró hondo. «Tienen una conexión que nunca debió existir. Ustedes son parte de algo más grande, más oscuro». Y en ese instante todo cambió. Un grito desgarrador resonó desde el quirófano. «Alguien más está dentro». Las puertas se abrieron de par en par y un joven apareció, con una bolsa de plástico en la mano. «Los gemelos no son los únicos. Ellos no son los verdaderos objetivos», gritó. Su voz rasgada colmaba la sala de una advertencia ominosa. Los ojos de todos se volvían como espejos de horror y asombro. La mujer dejó caer su mirada, lentamente comprendiendo. «¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir?». Y sin apartado de la mirada del joven, él continuó. «La verdad es que ustedes han sido parte de un experimento, un laboratorio». «¿Qué?». La sala estalló en murmullos ruidosos. El médico miró a su alrededor, su rostro pálido. Renata sintió que el mundo se desmoronaba. Sí, el legado de los gemelos está ligado a un proyecto de genética que comenzó hace años. Todo lo que hemos hecho ha sido por este experimento. Su madre biológica ha estado observando desde las sombras. El joven se detuvo, buscando la reacción de todos. Carlos, furioso, gritó: «¡Esto es una locura! ¿Quién te crees para decir algo así?». Pero la verdad resonaba en el aire como un eco creciente. «Escuchen, hay algo más, algo que no comprenden. Es un riesgo. Si la cirugía no se hace en este momento, podrías perder la conexión».
La confusión reinaba. Los murmullos se convirtieron en gritos. Renata sintió que se desbordaba. ¡Cállense!, gritó el médico. «Debemos decidir ahora». La mujer se dejó caer de rodillas, su rostro cubierto de lágrimas. «Yo solo quería a mis hijos. No sabía que todo era un engaño». Su voz se quebró y una oleada de emoción se apoderó de la sala. Carlos miró a Renata. Su mirada iba de la esperanza a la desesperación. «¿Qué hacemos? ¿Quién soy yo realmente?», se preguntó. «¿Quiénes somos?». El joven la miró a los ojos. «Sus vidas dependen de esto, pero la verdad va más allá de lo que soñaron. Hay un precio». Un silencio opresivo se cernió mientras todos asimilaban la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los latidos en sus oídos se intensificaron. Era como si el tiempo estuviera a punto de estallar. «¿Cuánto más puede ocultarse?», murmuró Renata. Su voz apenas un susurro. Y justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más oscura, la figura encapuchada que había estado observando en la sombra apareció de nuevo. Con un resplandor en los ojos, reveló una verdad devastadora que podría cambiarlo todo. «Soy la madre biológica de los gemelos». El mundo se detuvo. Todo lo que creían se despedazó ante sus ojos. Una facultad de respuestas y más preguntas se agolpaba. La sala resonaba con murmullos, pero el silencio del horror también hablaba. ¿Qué significaba esto para todos ellos? La tormenta recién comenzaba a desatarse, y su futuro, una vez más, colgaba de un hilo. Era un día sombrío en el hospital, y Renata sentía como si un peso insoportable le aplastara el pecho. «¿Qué más me están ocultando?», susurró, mientras las palabras resonaban en su mente. Carlos estaba pálido, sus manos temblaban. La tensión en el aire era palpable. «Debemos prepararnos para lo que venga», murmuró, intentando mantener la calma. El médico los miraba. Su rostro inmutable contrastaba con la agitación que imperaba en la sala. «Lo que más nos preocupa es que si no operamos ahora, sus vidas corren un riesgo inminente». De repente, una lucha interna se desató entre ellos. El tiempo parecía fluctuar como el latir de su corazón. Un rayo de duda iluminó el rostro de Renata. «Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que son nuestros hijos?», murmuró, el dolor a flor de piel. La mujer que había gritado antes se acercó más. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Ustedes tienen que creerme. Hay algo más». Antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Un grupo de policías entró. Sus voces autoritarias resonaban. «Necesitamos respuestas. Aquí no es lugar para confusiones». La multitud empezó a murmurar. El aire se llenó de angustia y confusión. «No, por favor», suplicó la mujer. «Está en peligro. Es un complot». Su desesperación parecía contagiosa, y la mirada de duda se extendió entre los presentes. Renata y Carlos se miraron, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué complot?», demandó Carlos, la frustración estallando. «¿Por qué no nos dices todo? ¿Qué más sabes?». El pánico crecía como sombra. La mujer respiró hondo. «Tienen una conexión que nunca debió existir. Ustedes son parte de algo más grande, más oscuro». Y en ese instante todo cambió. Un grito desgarrador resonó desde el quirófano. «¡Alguien más está dentro!».
Las puertas se abrieron de par en par y un joven apareció con una bolsa de plástico en la mano. Los gemelos no son los únicos. Ellos no. Son los verdaderos objetivos, gritó, su voz rasgada llenando la sala de una advertencia ominosa. Los ojos de todos se volvían como espejos de horror y asombro. La mujer dejó caer su mirada, lentamente comprendiendo. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir? Y sin apartar la mirada del joven, él continuó. La verdad es que ustedes han sido parte de un experimento, un laboratorio. ¿Qué? La sala estalló en murmullos ruidosos. El médico miró a su alrededor, su rostro pálido. Renata sintió que el mundo se desmoronaba. Sí, el legado de los gemelos está ligado a un proyecto de genética que comenzó hace años. Todo lo que hemos hecho ha sido por este experimento. Su madre biológica ha estado observando desde las sombras. El joven se detuvo, buscando la reacción de todos. Carlos, furioso, gritó: «¡Esto es una locura! ¿Quién te crees para decir algo así?» Pero la verdad resonaba en el aire como un eco creciente. «¡Escuchen! Hay algo más, algo que no comprenden. Es un riesgo. Si la cirugía no se hace en este momento, podrían perder la conexión». La confusión reinaba. Los murmullos se convirtieron en gritos. Renata sintió que se desbordaba. «¡Cállense!», gritó el médico. «Debemos decidir ahora». La mujer se dejó caer de rodillas, su rostro cubierto de lágrimas. «Yo solo quería a mis hijos. No sabía que todo era un engaño. Sus vidas dependen de esto. Pero la verdad va más allá de lo que soñaron. Hay un precio». Un silencio opresivo se cernió, mientras todos asimilaban la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los latidos en sus oídos se intensificaron. Era como si el tiempo estuviera a punto de estallar. «¿Cuánto más puede ocultarse?», murmuró Renata, su voz apenas un susurro. Y justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más oscura, la figura encapuchada que había estado observando en la sombra apareció de nuevo. Con un resplandor en los ojos, reveló una verdad devastadora que podría cambiarlo todo. «Soy la madre biológica de los gemelos». El mundo se detuvo. Todo lo que creían se despedazó ante sus ojos. La sala resonaba con murmullos de incredulidad y horror. «¿Qué significa esto?», balbuceó Carlos, su rostro empalideciendo. «¿Por qué no te presentaste antes?». La mujer del pasado, la que clamaba por sus hijos, retrocedió. «¿Cómo es posible? Nadie me dijo nada sobre esto», gritó, su voz cargada de frustración. Y el caos reinó, un torbellino de voces se enfrentaba, cada declaración arrojada como una piedra en el estanque de la verdad. En medio del estruendo, la figura encapuchada dio un paso adelante. «Estaba al tanto de todo. Ustedes son parte de un experimento que afecta más vidas de lo que imaginan. Las decisiones que tomen hoy no solo cambiarán su destino, sino el de muchas otras familias». La sala quedó en un silencio absoluto. La revelación incendiaba el aire, cada palabra resonando como un tambor. ¿Qué más estaba por salir? Renata sintió que su corazón latía con fuerza. Todo lo que pensó saber se desvanecía ante una nueva y aterradora realidad. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué implicaciones tendría para sus gemelos y su vida? Con el caos aún en su apogeo y las revelaciones desbordándose, la sala se sintió como un campo de batalla emocional. Y mientras el peso de la verdad caía sobre ellos, todos supieron que nada jamás volvería a ser igual. Las sombras acechaban y las preguntas se acumularon como nubes oscuras en un cielo tormentoso. ¿Cuál sería el próximo movimiento en este juego engañoso de vida y muerte?
Era un día sombrío no hospital, y Renata sentía como se un peso insoportable le esmagase o peito. ¿Qué más me están ocultando? Susurró, en cuanto las palabras ecoaban en su mente. Carlos estaba pálido, sus manos tremían. A tensão del ar era palpável. Precisamos nos preparar para o que está por vir, murmurou, tentando manter a calma. O médico os olhava. Seu rosto, impassível, contrastava com a agitação que imperava na sala. O que mais nos preocupa é que, se não operarmos agora, as vidas deles estão em risco iminente. De repente, uma luta interna se desenrolou entre eles. O tempo parecia flutuar como o batimento de seus corações. Um raio de dúvida iluminou o rosto de Renata. Mas como podemos ter certeza de que são nossos filhos? Murmurou, o sofrimento à flor da pele. A mulher que tinha gritado antes se aproximou mais. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Vocês precisam acreditar em mim. Há algo mais. Antes que pudesse terminar, a porta da sala se abriu bruscamente. Um grupo de policiais entrou, suas vozes autoritárias ecoando. Precisamos de respostas. Aqui não é lugar para confusões. A multidão começou a murmurar. O ar se encheu de angústia e confusão. Não, por favor, suplicou a mulher. Ele está em perigo. É um complô. Sua desesperação parecia contagiosa, e um olhar de dúvida se espalhou entre os presentes. Renata e Carlos se olharam, sentindo a terra escorregar debaixo de seus pés. O que você quer dizer com complô? Demandou Carlos, a frustração explodindo. Por que você não nos diz tudo? O que mais você sabe? O pânico aumentava como uma sombra. A mulher respirou fundo. Vocês têm uma conexão que nunca deveria existir. Vocês são parte de algo maior, mais sombrio. E naquele instante tudo mudou. Um grito dilacerante originou-se do centro do hospital. Alguém mais está dentro. As portas se abriram na marra e um jovem apareceu, com uma bolsa plástica na mão. Os gêmeos não são os únicos. Eles não são os verdadeiros alvos, gritou, sua voz rasgada penhorando a sala com uma mensagem alarmante. Os olhos de todos se tornaram espelhos de horror e espanto. A mulher deixou cair seu olhar, lentamente compreendendo. Do que você está falando? O que quer dizer? E sem desviar o olhar do jovem, ele continuou. A verdade é que vocês foram parte de um experimento. Um laboratório. O quê? A sala explodiu com murmúrios barulhentos. O médico olhou ao redor, seu rosto pálido. Renata sentiu o mundo desmoronar. Sim, a reação de todos. Carlos, furioso, gritou. Isso é uma loucura! Quem você pensa que é para dizer algo assim? Mas a verdade reverberava no ar como um eco crescente. Escutem, há mais. Algo que vocês não entendem. É um risco. Se a cirurgia não for feita agora, vocês podem perder a conexão. A confusão dominava a sala. Os murmúrios se tornaram gritos. Renata sentiu-se se desbordando. Cale-se, gritou o médico. Precisamos decidir agora. A mulher caiu de joelhos, seu rosto coberto de lágrimas. Eu só queria meus filhos. Não sabia que tudo era uma farsa. Sua voz se quebrou e uma onda de emoção invadiu a sala. Carlos olhou para Renata. Seu olhar passava da esperança a desespero. O que fazemos? Quem sou eu realmente? Ela se questionou. Quem somos? O jovem a olhou nos olhos. As vidas de vocês dependem disso, mas a verdade vai além do que vocês sonharam. Existe um preço.
Um silêncio opressivo pairou enquanto todos tentavam assimilar a magnitude do que estava acontecendo. Os batimentos cardíacos se intensificaram em seus ouvidos. Era como se o tempo estivesse prestes a explodir. Quanto mais pode estar escondido? Murmurou Renata, sua voz quase um sussurro. E justo quando pensava que a situação não poderia ficar mais sombria, a figura encapuzada que tinha estado observando das sombras apareceu novamente. Com um brilho nos olhos, revelou uma verdade devastadora que poderia mudar tudo. Eu sou a mãe biológica dos gêmeos. O mundo parou. Tudo o que acreditavam se despedaçou diante deles. A sala ressoava com murmúrios de incredulidade e horror. O que isso significa? Balbuciou Carlos, seu rosto empalidecendo. Por que você não se apresentou antes? A verdade é muito mais complexa do que você imagina. O que você acha que sabe está longe da realidade, disse a mulher, a voz tremendo. Renata sentiu seu coração afundar. A revelação jogou sua vida em um caos ainda maior. O que mais estava por vir? As perguntas se acumularam, e a tempestade de confusão e descrença o cercou como uma rede apertada. As palavras se arrastavam num ritmo quase funesto, enquanto cada minuto passava. Carlos olhou para Renata, seus olhos refletindo a confusão e a raiva. Estamos perdidos ou nos encontrando? O que está acontecendo conosco? E neste turbilhão, a sala simplesmente não sabia que a pior parte da verdade estava prestes a se revelar. O acontecimento tão terrível que poderia mudar a vida deles para sempre. O que mais poderia acontecer agora? A tensão pairava no ar como uma corda esticada prestes a romper. Era um dia sombrio no hospital, e Renata sentia como se um peso insoportable le apastara el pecho. ¿Qué más me están ocultando?, susurró mientras las palabras resonaban en su mente. Carlos estaba pálido, sus manos temblaban. La tensión en el aire era palpable. Debemos prepararnos para lo que venga, murmuró, intentando mantener la calma. El médico los miraba. Su rostro impasible contrastaba con la agitación que imperaba en la sala. Lo que más nos preocupa es que si no operamos ahora, sus vidas corren un riesgo inminente. De repente, una lucha interna se desató entre ellos. El tiempo parecía fluctuar como el latido de sus corazones. Un rayo de duda iluminó el rostro de Renata. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que son nuestros hijos?, murmuró, el dolor a flor de piel. La mujer que había gritado antes se acercó más. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ustedes tienen que creerme. Hay algo más. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Un grupo de policías entró, sus voces autoritarias resonando. Necesitamos respuestas. Aquí no es lugar para confusiones. La multitud comenzó a murmurar. El aire se llenaba de angustia y confusión. No, por favor, suplicó la mujer. Él está en peligro. Es un complot. Su desesperación parecía contagiosa, y la mirada de duda se extendió entre los presentes. Renata y Carlos se miraron, sintiendo la tierra escurrirse bajo sus pies. ¿Qué complot?, demandó Carlos, la frustración estallando. ¿Por qué no nos dices todo? ¿Qué más sabes? El pánico crecía en la sala, como un eco de gritos apagados. «Tienen que escucharnos», gritó el joven que había entrado, con una bolsa de plástico en la mano. «Los gemelos no son los únicos. Ellos no son los verdaderos objetivos». Los murmullos se apoderaron del cuarto. Los rostros se tornaron pálidos de incredulidad. La mujer dejó caer su mirada, comprendiendo lentamente la gravedad. «¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir?» «¡Ey!» «Sí,
Ustedes están involucrados en un experimento que se remonta años, exclamó el joven, su voz desgastada. Sus hijos son parte de algo más grande, algo oscuro que no comprenden. ¿Qué? Esto es una locura, apretó los dientes Carlos, pero su voz se apagó en el aire tenso. ¿Cómo puedes decir eso? Escuchen, si no hacen la operación ahora, nada será lo mismo. Si pierde la conexión, estarán condenados. Sudor frío recorría la espalda de Renata al escuchar esas palabras. La desesperación la invadía mientras sus pensamientos giraban a 1000 por hora. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! El médico intentó recuperar la autoridad en la habitación, pero ya era demasiado tarde. ¡Cálmense todos! Debemos decidir si no. Pero lo que el médico estaba a punto de decir se interrumpió por un estruendo que sacudió la sala. La puerta se abrió de golpe y una figura encapuchada entró corriendo, lanzando todo a su paso. ¡No! ¡No los toquen!, gritó con ferocidad. Carlos y Renata se miraron con horror. ¿Quién es ella?, susurró Carlos, temiendo lo peor. La encapuchada se quitó la capucha, revelando otro rostro que dejó a todos atónitos. ¡Ea Laura, la hermana de Carlos! Yo soy su madre biológica. Ellos son mis hijos. Los murmullos cesaron abruptamente. La bomba había estallado. El aire se volvió denso y la incredulidad se reflejaba en la expresión de Carlos. «No puede ser», murmuró, sus palabras casi inaudibles. «No, ellos son míos», clamó la otra mujer. Su tono se tornó frío y angustiado. «Ustedes no saben de lo que están hablando». «Escuchen, yo los entregué», empezó a explicar Laura, mientras sus ojos ardían de fervor. «Ustedes no entienden lo que realmente está en juego. Este experimento es más que solo genética. Es... ¡Entrérate!», gritaron los policías, apuntando a Laura. «Baja tus manos». Desesperación y caos se apoderaron del lugar cuando todo se desmoronó en un instante. Las preguntas volaban y las certezas se disolvían. El corazón de Renata latía al desbocado. Ella y Carlos estaban atrapados en un fuego cruzado, y la lucha por los gemelos se había tornado una batalla por sus identidades. La atmósfera se tornó tan pesada que podía asfixiarlos. «¡No puedo, no puedo perderlos!», gritó Renata. Y en ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció en la confusión. Con el grito resonando, Carlos sintió que toda la rabia contenida se desbordaba. «¡Laura, qué has hecho!». Las piezas del rompecabezas caían, revelando un laberinto de secretos dolorosos que amenazaban con devorarlo todo. Mientras la verdad soplaba como un viento gélido, el futuro de todos pendía de un hilo. Podrían encontrar la manera de encajar las piezas, o todo terminaría en un abismo de traición y dolor. La única certeza era que el horizonte que se avecinaba no tenía buena pinta.